Bienvenidos a la charla con el escritor Santiago Páez que hoy vamos a tener en el taller y que, bueno, pues Santiago Páez es un escritor que ha estado en Cactus Pink desde su fundación, desde el 2016, que publicamos el libro, la novela corta Olvido, y desde ahí pues hemos seguido, y como suelo decir yo, francamente he tenido el honor de ser el editor de Santiago Páez, que fue mi profesor en la universidad y que a quien admiro mucho, admiraba mucho en ese tiempo y a quien sigo admirando ahora incluso como editor. En Santiago pues veo que en los últimos años y desde antes siempre ha estado eh, jugando a acercamientos a los distintos géneros y subgéneros de la literatura, y creo que es algo que es súper rico porque tiene una mirada muy particular desde el punto de vista de la sociología y muchas veces, como ven ustedes, acercamientos desde la fábula. Tiene también novelas gráficas, tiene novelas infantiles, dos veces ganador del premio Darío Mayorga, finalista del premio Aurelio Espinosa Polit, y también con un libro que es una referencia para el cuento de ciencia ficción Profundo en la Galaxia, que si no estoy mal, creo que es de 1994. Y con ese ganó el premio Joaquín Gallegos Lara. Entre muchos otros, en Cactus Pink hemos publicado varios de los libros, de hecho los últimos que Santiago está escribiendo. Y como digo, hoy nos reúne aquí a hablar sobre Ratas, que es la última novela de Santiago Páez, y que pues nos tiene aquí reunidos para comentar un poco varios aspectos que a mí me han parecido súper interesantes, pero quisiera empezar también, como les había dicho a la gente que está aquí, hablando sobre algunas generalidades de la escritura también. Luego podemos entrar en aspectos más precisos de la novela. Eh, el libro es una fábula, ¿no? A mí me parecía, me quedó la idea de preguntarte qué es la fábula, un poco para nosotros enterarnos un poquito lo que es la fábula, y si es que quieres comentar por dónde entraste tú a este concepto tan antiguo, ¿no?, de la fábula. Bueno, buenos días para ti. ¿Qué hora es ahí? Buenas Las madrugadas 4, para ti. no, las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Entonces para ti buenas tardes, para el resto buenos días. Y verán, una fábula es un relato, para empezar, suele ser moralizante y tiene la particularidad de contar con unos personajes que son animales parlantes. Usualmente son animales que hablan, ¿ya? Y tenía un componente moralizante. Usualmente las de Esopo, las de Tomás de Iriarte, tenían unos animales que cumplían una serie de roles y que a la larga trataban de enseñar algo, ¿ya? Usualmente se contaban para darle alguna lección a alguien. Y como eran animales y eran lecciones muy básicas, funcionaban para enseñarle algo a los niños, sobre todo. A mí me gusta mucho trabajar estas charlas, contar estas cosas a los talleres de Santiago, porque es hablar entre escritores. Y eso creo que dije la otra vez también que trabajé con ustedes. eh, es algo que le quita a uno el pudor de hablar ante lectores solamente, porque cuando habla uno con los lectores, es distinto. Los lectores no tienen por qué saber determinadas cosas que entre escritores nos podemos contar, ¿ya? Entre escritores nos podemos contar cosas que a los lectores no hay cómo decirles. En cambio, a ustedes les puedo contar cosas que no le diría nunca a un lector solamente, ¿ya? Porque ustedes sí me entienden, ustedes sí me van a entender determinadas cosas. Yo estaba en un momento de mi trabajo cuando me puse a escribir este libro, en el que estaba enfrentado a la necesidad de escribir ensayos, ¿ya? Yo no había escrito más que ensayos académicos, y eso por el tipo de trabajo que yo hice. Ustedes como yo somos escritores latinoamericanos.
Es decir, no vivimos de nuestro trabajo como escritores. Vivimos de otros trabajos, ¿ya? Ni modo. Así nos toca vivir. Los gringos, tal vez, unos cuantos españoles, unos cuantos europeos pueden vivir de su trabajo como escritores y algún día podríamos hablar de si eso es bueno o no. Tal vez no es tan bueno, tal vez no es tan bueno, porque al cabo son esclavos de lo que escriben. En cambio nosotros, como nos ganamos las papas de otro lado, podemos ser muy libres en lo que escribimos. Eso es un tema interesante para hablarlo. No crean que ellos son tan felices. Al cabo tienen que escribir obligatoriamente de lo que las editoriales les dicen y eso es una gran limitación. Como nosotros somos profesores, negociantes, oficinistas, empleados públicos, qué sé yo. Y además escribimos. Y escribimos, punto. Entonces yo he sido profesor. Y al ser profesor universitario, periódicamente tenía que producir ensayos para seguir siendo profesor universitario, como sistematización de mis clases, como justificación de mi trabajo académico. Y mis ensayos eran ensayos académicos, es decir, ensayos científicos. Y los ensayos científicos son algo totalmente distinto del ensayo literario. Porque, como decía Ortega y Gasset, el ensayo literario es hacer determinadas afirmaciones sin pruebas científicas, sin pruebas, sin justificaciones, sin referencias siquiera. Y yo tenía que hacer todo lo contrario. Durante 30 años me pasé escribiendo ensayos y poniendo notas a pie de página, relaciones con textos de otros profesionales de lo académico. Y tenía que liberarme de eso, y no es fácil. Porque si es que en lo académico yo escribía un ensayo en el que no ponía referencias a pie de página, notas o no citaba bien, me podían seguir juicio o me podían botar del trabajo sencillamente. A un buen amigo que no voy a darles el nombre, pero en el ámbito académico ecuatoriano fue un caso muy sonado. Sencillamente escribió un ensayo, lo publicó y por esas cosas que pasan en las computadoras, en fin, no hizo las citas adecuadas. Plagio, ¿no? Le hicieron un escándalo tal que tuvo que renunciar a su trabajo. Trabajaba en la Universidad de los Salesianos, tuvo que renunciar a su trabajo, ¿ya? Por el escándalo que le hicieron porque la acusaron de plagio, ¿ya? O sea que el asunto era serio. Yo tenía que citar, que hacer referencias, que escribir como escriben los profesores, los catedráticos. Si yo quería escribir ensayos literarios, pero era muy difícil para mí. Entonces decidí que podía empezar a escribir determinados temas desde la fábula, ¿ya? Porque las fábulas son, como les decía, algo muy similar al ensayo, ¿ya? Uno tiene una idea, plantea esa idea y la desarrolla. Y fue por ahí que me empecé a meter en el tema este de la fábula. Yo tenía una idea que era cómo construyen los seres humanos a sus dioses. Porque yo soy ateo. Yo no creo que Dios existe. Si Dios no existe, entonces los dioses son construcciones de los humanos. ¿Cómo hemos construido a los dioses? De acuerdo a cómo han sido nuestros miedos. Mientras más primitivos éramos los humanos, más vastos, más toscos eran nuestros dioses, porque más terribles eran nuestros miedos. Mientras más hemos evolucionado, más sutiles se han vuelto nuestros miedos y más elaborados nuestros dioses. Entonces, esa fue la idea básica. Entonces dije, bueno, ¿cómo planteo esta idea, que es una idea totalmente filosófica, en un ensayo? Pues primero, construyamos una fábula. ¿Cómo la fábula? Pues unas ratas, desde unos albañales, escuchan a unos seres humanos y creen que son sus dioses. Y se imaginan que esos humanos que están en otro estrato
que no es más que una oficina pública, Mm. con esos humanos en sus tratos ruines son seres superiores y se imaginan y empiezan a actuar de acuerdo a cómo esos humanos actúan y a reproducir sus conductas. Y así empiezan a construir todo un panteón divino. Hay Ahora, un... Sí, sí, perdón. ajá, no, sí, Uno pregúntame. de los elementos que has mencionado, lo de la moraleja, porque, claro, a mí me parecía interesante que, por ejemplo, Rousseau estaba, de alguna manera, se opuso, entre comillas, a la idea de la fábula, porque criticaba esta astucia o los atributos que se le da a ciertos animales frente a otros. Y en el caso, por ejemplo, veo aquí de el caso de ratas, hay una igualdad, bueno, puede ser un símil, una especie de comparación, lo que tú has dicho de estratos superiores, ¿no? De lo que también un poco algo había hablado Borges, entre obviamente las ratas y los humanos, ¿no? Y lo que me deja pensando aquí, esta idea de la astucia, estos estratos y tal, porque uno de los elementos también de las fábulas es la moraleja, ¿no? En el caso aquí de la moraleja, que queda un poco la idea de que la moraleja tiene que ser, otra vez entre comillas, provechosa, ¿no? Es decir, de la moral, ¿no? La idea de la moral, y que también en la Edad Media, de alguna manera, las fábulas se usaron a través de los predicadores, de los sacerdotes, para leccionar al pueblo y tal, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este caso, quería preguntarte esa especie de moraleja que queda resonando, ¿no? Porque al final a mí me da la idea de que sí nos deja un poco, pues, con ese cierto vacío de lo que tú comentas. Claro, ya de lo que me di cuenta también es de que yo ya no podía escribir una moraleja. O sea, no podía poner una moraleja. Perdóname un segundito. Robert, ¿puedes silenciarle el micrófono, porfa? Y si es que Ya, ya. quieres, porfa. Pues Si sí, quieres. una cosa que no podía haber en esta fábula era moraleja. O sea, podía aparecer como una fábula, pero era una fábula sin moraleja. ¿Ya? Todo lo que podía aparecer al final era esa ausencia de Dios, ¿ya? Que es lo que al final tiene la rata que queda viva, ¿no? Una rata muere y muere desesperada, ¿ya? Desesperanzada. Pero Eh, lo que quería decir también que esa propuesta, a ver, una enseñanza deja, ¿no? O sea, eso me parecía a mí lo interesante. Tal vez lo que yo sentí que era un final desesperanzador, ¿no? Porque queda la rata deseando escuchar de nuevo esos dioses y lo que el lector quedará sintiendo es que esos dioses son seres ruines, ¿ya? Por eso también el epígrafe inicial de Jorge Martillo, que es Dios es ruin, Dios es ruin, Dios es ruin, ¿no? Ahora, algo que también quería contarles a los colegas escritores del taller, hubo algo que en la escritura del texto me gustó mucho, que fue, yo escribí el texto, eh, primero lo que necesitaba eran los diálogos. Lo que yo escuchaba era básicamente los diálogos. Entonces, primero escribí solo los diálogos de los burócratas y los diálogos de las ratas. Y todo lo demás, las descripciones, las acciones, les puse entre corchetes de manera muy básica ya. Todo lo demás era solamente diálogos, diálogos, diálogos. Y cuando tuve terminada esa primera redacción me di cuenta de que parecía una obra de teatro. No era una obra de teatro, yo nunca he escrito teatro, ni siquiera voy mucho al teatro porque en Quito hay poquísimo teatro. Y entonces, viendo que parecía una obra de teatro, así como estaba, le mandé al concurso de teatro de la Universidad Católica, cuando el Aurelio Espinosa es de teatro. Y resultó que quedó finalista como teatro y me dijeron en la, en la, bueno, realmente era muy
parecido a lo de Godot que quedó. Y no era teatro. Yo le mandé porque pareció teatro, como quedó esa primera redacción. Y quedó finalista, pero lo que me decían, lo que decía el fallo es que no se podía aplicar a una puesta en escena, porque en verdad no había sido escrito para teatro. ¿Ya? Después le di una segunda redacción, ya poniendo las cosas que había puesto entre corchetes, como una redacción de relato, y quedó la versión final. ¿No? Pero lo que como experimento entre escritores lo cuento, como experimento fue coger eso y escribir primero solo los diálogos. Y eso fue una forma distinta de escribir, nunca había escrito algo así, y fue muy interesante escribir así. Gran parte de la novela es diálogo, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Sí. Lo que no es diálogo, yo lo puse en principio entre corchetes y de forma muy básica. Que por eso quedó como esas indicaciones al director que ponen los dramaturgos. Y por eso le mandé a ese concurso y tuvo ese resultado. Mira que aquí, bueno, retomando lo que comentaste al inicio, mira, aquí también hay alguien que estudia teatro, de hecho es profesor de teatro, vive en París, Santiago Gortaire, y algo también por ahí tendrá que comentarnos, ¿no? Porque él también trabaja mucho los diálogos y trabaja mucho, sobre todo, pues en su profesión, ¿no? El teatro y tal. Quería preguntarte también sobre, digamos, a veces se concibe cuando nosotros que estamos en el taller y tal, algunos escritores dicen que hay como la unidad de la escritura. No sé si tú crees en eso, pero digamos que para algunos es la palabra, para los poetas usualmente, ¿no? Para otros puede ser la frase. Yo pienso que Stephen King concibe más su unidad como párrafos grandes o incluso algo más extenso en concepto de narrativa, ¿no? ¿Cómo trabajas tú eso? ¿No? Porque estaba viendo recién que, de hecho, en la escuela norteamericana lo que hacen es como que frase por frase. Y recién llegué a un texto de Borges que lo estaba revisando y él decía que no cree mucho en eso de escribir frase a frase, ¿no? Sino que él tiene que saber como que una totalidad, un poco la idea de Edgar Allan Poe, ¿no? El inicio, el final, y luego Borges descubre el intermedio, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso? En este caso, o si quieres comentar pues de alguno de tus otros textos, o si se ha repetido, o si es que siempre es distinto, y tu unidad de escritura. Sabes que yo siento, para mí son muy importantes los párrafos. Los párrafos tienen una musicalidad que determina casi toda la estructura de la obra completa. Pero no puedo separar el conjunto. ¿Ya? O sea, yo me acuerdo que la novela más compleja que yo he escrito, que es Antiguas Ceremonias, Gran libro. sentí que se acababa. Antiguas Ceremonias que es la cosa más rara y más compleja que yo he escrito. Yo en esa época no tenía automóvil, iba al trabajo cogiendo, yo vivo por el Hospital Metropolitano, entonces cogía el bus en la San Gabriel, para los quiteños era ubicable. Hay un bus que se coge en la San Gabriel y que me dejaba frente a lo que era la embajada americana, la embajada de los gringos, en Las Focas. Y yendo por la avenida Patria, usualmente ese trayecto lo hacía hacia las 6 de la tarde, ya empezaba a ser oscuro en esa época del año. Me vino a la cabeza el último párrafo, ya. El último párrafo en el que describía cómo el personaje vinculaba el movimiento de la arena, porque estaba, creo que arrodillado sobre la arena, y el movimiento de las estrellas. Y ahí supe que se acababa la novela.
entre el movimiento de las arenas que sentía, de los granos de arena y el movimiento de las estrellas, y ahí supe que se acababa la novela. Pero fue un párrafo, y fue al mismo tiempo el final de la novela entera. Entonces, no puedo separar esas dos cosas. También siento que he empezado una novela cuando tengo el párrafo inicial. Entonces, el conjunto de la novela y el párrafo no los puedo separar. Ahora, mientras no tengo un párrafo inicial, tampoco siento que he empezado la novela. Pero la musicalidad de ese párrafo, la estructura de ese párrafo, la fluidez de ese párrafo, se va a desgranar hacia el resto de la novela. Mira También son importantes los diálogos. O sea, yo reconozco que a veces hay autores a los que los diálogos, esos diálogos poéticos en los cuales un personaje habla media página o página y media, les funcionan. A mí no. O sea, yo hago diálogos que son reales. Nadie habla 10 minutos seguidos en una conversación. Si es que tú estás hablando con otra persona y esa persona empieza a hablar y te habla 5 minutos largos, tú te vas o le das un chirlazo. O sea, ya. Los diálogos son partes de la vida, son como palpitaciones, ¿ya? Y palpitaciones que van y vuelven, del uno hacia el otro, del otro hacia el uno. O sea, ahora yo estoy hablando así porque estoy en uso de la palabra, no es una conferencia, un diálogo. Sí, mira, esto que dices, lo que dices, ¿no? Que te viene como imagen primero, aparte de lo de los diálogos, que es súper interesante, te viene una imagen, pero a mí, no sé, la impresión que me da es que trabajas una idea, no sé si me puedo permitir decir como, pues, trascendente, de pensamiento, filosófica, sociológica, digamos, porque lo que también se dice, y creo que un poco nos pasa a todos, que empezamos a escribir y no sabemos muy bien hacia dónde vamos. O sea, más allá de una idea de que puede ser las imágenes finales, ¿no? Entonces, ¿cómo tú trabajas esto? ¿Tienes una idea, digamos, detrás de, por ejemplo, en este caso de lo de ratas, para hablar, como dijiste, pues de, al final, lo que habíamos dicho, la moraleja de esta soledad de las ratas? Verás, ¿O yo lo descubres mientras lo haces? hacia dónde voy siempre sé, porque siempre tengo muy bien calculadas las estructuras, muy bien planteadas las estructuras. Lo que no sé es por dónde voy a ir. Entonces, yo, mire, por ejemplo, siempre hago uso de mi tarot. Que es uno de mis modos de... Perdona, Robert, si es que puedes apagar la cámara, porfa. Si puedes apagarla para poder ver. Tengo mi tarot, que en este caso, este tarot de Marsella yo lo tengo desde que tenía 14 o 15 años. ¿Ya? Me compré el tarot de Marsella en la Librimundi que quedaba en la Juan Leumera. Ya no hay nada en la Librimundi de la Juan Leumera, es una casa abandonada. Me compré este tarot y desde ese momento tengo estas cartitas y le utilizo el tarot de distintas maneras. O sea, a veces hago lecturas de 5, lecturas de 3, hago distintos tipos de lectura. Y a veces utilizo también el I Ching, a veces utilizo las runas. No creo que sirvan para averiguar el destino de las personas, no funciona así. Pero a mí sí me sirven para explorar determinados ámbitos de mi imaginación que no me serían explorables de otra manera. Entonces yo sé hacia dónde va la estructura narrativa. Yo me he planteado muy minuciosamente mi esquema narrativo, pero no sé por dónde voy a ir. Es decir, va a entrar mi personaje en una casa, pero ¿cómo va a ser esa casa? ¿Por qué puerta va a entrar?
¿Qué va a encontrar detrás de la puerta? ¿A quién se va a enfrentar? Eso me lo dice el tarot, o me lo dice el I Ching, o me lo dicen las runas. ¿Ya? Así ¿Sabes? juego. Sabes que eso está perfecto, ¿no? Un día deberías enseñarnos cómo hacerlo, ¿no? Porque también tengo entendido que, eh, a ver, el hombre del castillo, ¿no? El libro de Philip K. Dick lo escribió con el I Ching. Y hay Ah, claro, muchos. él hablaba mucho, él usaba mucho el I Ching. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, fíjate, ¿no? Al final es. Yo ni idea, ¿ah? Pero es que si es que un día nos lo enseñas cómo, porque, claro, las posibilidades de cómo abordar ciertas situaciones con estos recursos, pues son muy interesantes. Chicos, Está muy bien. Pero sí, que pregunten, si no, esto se vuelve un Exactamente. Chicos, diálogo sí, si es que quieren preguntar, imposible. el que quiera preguntar puede encender su cámara, mira, alguien levantó la mano, si quieres prender eso, por favor, vamos ahí como han ido levantando la mano para ir charlando entre todos, por favor. Aquí me sale Santiago Gortay, perfecto. Ahí me escuchas. Sí, estás muy bien. Dale. Buenas tardes a todos. Santiago, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Eh, Felicitándote por tu nueva, no sé, noveleta puede ser, novela, no sé. Es cortica. Nobel. Sí, es cortica y yo le llamaría fábula, aunque creo que le llamaremos novela para los medios, pero entre nosotros llamémosle fábula. Bueno, es muy interesante lo que estabas hablando acerca de los diálogos. Justo el Santi creo que se estaba refiriendo a mí, Sí, a ti. eh, de que yo hago teatro acá en París y estoy muy apegado todo el tiempo a los diálogos. Y es una cosa que realmente se remarca mucho en su libro, porque tiene mucho poder, porque se nota que hay un trabajo detrás de diálogo. Y a mí, yo siempre me remarco una cosa, pero nunca la he dicho de viva voz, y fue muy interesante haberlo escuchado a usted, eh, que dijo exactamente lo que yo pienso acerca de las conversaciones y de los diálogos. Nadie habla más de 5 minutos, nadie puede hacerlo. No es posible tener una conversación en la cual una persona siga hablando y el otro no diga nada. Y creo que por ese lado sus diálogos están tan bien trabajados, tan bien pensados. Es un trabajo muy minucioso. Hacer diálogos, para mí, es complicado realmente. Y hacerlo de la manera en la que usted lo ha hecho realmente es de admirar. Por un lado. Por otro lado, yo tengo unas dos preguntas, una o dos preguntitas que me quedaron retumbando después de la segunda lectura, porque no tuve mucho tiempo realmente para leerlo, así que solo lo leí 2 veces esta semana. Y, y hay un cambio de forma al escribir entre los burócratas y las ratas. Mi pregunta concisa es si fue a propósito y por qué. De su respuesta sería un por qué, porque para mí los burócratas son muy fácil de leerlos. Es un diálogo muy cotidiano, muy nuestro, muy humano, por así decirlo. Pero por otro lado, las ratas son muy filosóficas. Y cuando yo entraba a cada capítulo de las ratas, me tomaba más tiempo leerlo. Y me daba cuenta porque mi lectura era más pausada, más reflexiva, mucho más atenta y que era, no sé si decirlo más lento, no en una cuestión de que no podía hacerlo, sino en una cuestión de que yo mismo me detenía a pensar las cosas que las ratas decían. Mas no me detuve mucho tiempo a reflexionar acerca de lo que los burócratas decían, porque era una conversación como muy corriente que puede suceder en cualquier momento. ¿Fue intencional ese cambio de forma entre los dos? Y si sí, ¿por qué? Y si no, pues nada. Si no, pues nada.
Ya, mira, primero me dijo Santiago y entonces asumo que tú estás en Francia, ¿no? Y en París. Y entonces, bueno, tú habrás leído ¿cómo se dice? Jean-Baptiste Poquelin, se dice, a Molière en francés. Y Sí, yo, no leo mucho en francés, no me gusta, porque pero verás, yo para, para aprender a escribir diálogos, leí Molière, pero claro, yo no sé francés, es que yo leí Molière en español, traducido. porque esos diálogos de Molière a mí me ayudaron a aprender a escribir diálogos. Sí, No todos los dramaturgos escriben diálogos así como diálogos de personas. A veces hay dramaturgos que, qué sé yo, los monólogos de esos de Shakespeare en los que habla un personaje largos, no funcionan así. Pero esos diálogos en Desganarel, cuando se pone a hablar y habla con los otros personajes, uno aprende esa musicalidad del diálogo y uno aprende a realmente escribir un diálogo, porque además eran diálogos cómicos, ¿no? Entonces, en un diálogo cómico tienen que intervenir, ir y volver, ¿ya? Entonces, sí, el diálogo, uno aprende con los teatreros, uno aprende a escribir diálogos y es cierto. Luego, lo que dices es cierto, porque yo pensaba, bueno, tengo que escribir unos burócratas, unos burócratas ruines, que hablen como burócratas ruines. El problema era cómo hablan las ratas, porque las ratas no hablan. ¿Ya? Y entonces, cuando me puse a escribir lo de las ratas, al principio las ratas hablaban parecido a los burócratas o de una manera común. Y luego me di cuenta de que las ratas, como no hablan, no se puede exigir un diálogo realista de las ratas, porque no hay diálogo realista en las ratas. ¿Ya? Tú puedes exigir y decir, no, que la gente del suburbio hable en la novela como habla la gente del suburbio en la realidad. Bueno, o puedes criticar y decir, no, la gente de la tola de esta novela no habla como la gente de la tola de la realidad. Y podrías decir que sí, que está mal escrito. Pero las ratas de esta novela no hablan como las ratas del mundo. No, las ratas del mundo no hablan. Y entonces me di cuenta de que las ratas podían tener un hablar, no un vocabulario, sino un hablar exaltado, un hablar casi filosófico, ¿ya? Y por eso es que las ratas hablan así, porque las ratas hablan como si fueran seres sublimes, ¿ya? Las ratas hablan como seres sublimes, ¿ya? Y en verdad las ratas hablan mucho mejor que los burócratas y hablan con más hondura y con más dolor. Y por eso la rata al final dice, casi hablan, no puedo vivir sin escuchar las voces de los dioses. Pero claro, dices, si un burócrata dijera eso, dirías, no, los burócratas no hablan así. Pero estas ratas hablan como hablan las ratas. Las ratas no hablan, entonces esas ratas sí pueden hablar así. Si las ratas hablan con una hondura, con un sentimiento, con una profundidad muy grande. Es así y claro que fue buscado. Bueno, no sé si puedo hacer otra pregunta más, Sandy, Sí, si quieres, o sí. les damos ya paso a los demás. Última pregunta y les Eh, doy paso a los demás. Disculpen un vale, segundito. vale. Entonces, gracias por responder realmente eso. Me quedaba esa duda, ¿sabe? Me quedaba realmente esa duda de, ¿fue intencional? ¿No fue intencional? Porque claro, a nivel, incluso a nivel cultural, se nota que las ratas están en un nivel superior a los Claro, son burócratas. sublimes las ratas. Claro, por supuesto, se los nota. Entonces, por eso quería saber si era, y ahora tengo la respuesta, obviamente, sé el por qué y todo. En algún momento de la escritura de esta novela, de esta fábula, ¿pensó usted en mezclar mundos? ¿Pensó en usted en
hacer que choquen esos dos mundos de los burócratas y las ratas, porque en un momento dado, no sé si es en el tercero, puede ser en el tercer capítulo, cuarto capítulo, yo tenía la impresión de que íbamos a llegar en un momento a que esos dos mundos se choquen o incluso a que las ratas busquen a esos dioses y que intenten llegar a ellos y que se den cuenta de que no eran dioses, de que eran, no sé, de carne y hueso, alguna cosa así. A mi modo de ver, en algún momento de la novela podíamos aspirar a que esos dos mundos se lleguen a encontrar. Si alguna vez lo pensó, pues me gustaría saberlo, por qué no lo hizo. Y si no lo pensó, bueno, lo dejaremos así, ¿no? No, no se me ocurrió. Sentí que tenían que ser dos mundos separados, comunicados solamente por las cañerías, porque es como se vive la experiencia de Dios, ¿no? O sea, Dios es de un Dios tan lejano, un Dios tan lejano que eh, no es la experiencia de Dios como yo la viví, por lo menos, ¿no? Mientras creí en Él cuando era niño. Porque nosotros en el cristianismo no vivimos la experiencia de los dioses de los griegos, que de pronto resulta que Zeus podía estar acostándose con tu mamá en el cuarto de al lado, porque Zeus era así, ¿no? Entonces Zeus era un ser maravilloso que podía estar haciéndote el favor de tener con tu mamá un bastardo semidivino, ¿ya? Entonces podías tener un medio hermano que fuera hijo de Zeus. Entonces eso no pasaba con nosotros. Dios era algo tan distante que hacía falta esos mediadores que eran los sacerdotes y Dios estaba lejos, ¿no? Dios estaba muy lejos. Y entonces no pensé en poner esa posibilidad de que se cruzaran los mundos, ¿no? Listo. Muchas gracias, ¿verdad? Y Gracias felicitaciones también, de nuevo gracias. por su Muchas novela. gracias. Santiago Naranjo había pedido la palabra. Si quieres, Santiago, prender tu cámara y hacer la pregunta. Hay 3 Santiagos para que veas, Santiago. Sí, muchas gracias. Em, Mi pregunta era bien puntual. Eh, Me llamaron bastante la atención los nombres de los personajes. De las ratas, los nombres Gruñido y Dolor, y la burócrata Ninel Tillería. Me pareció obvio que Ninel es un nombre poco común, y me di cuenta enseguida que era Lenin al revés, ¿ya? Y quería ver si es que había algo detrás de este nombre. Y también le di las vueltas a Tillería, y no sé si es que era referencia a tillos o artillería, o estuve tratando de ver si es que cambiando las letras tenía o significaba algo más. Eso nada más, gracias. Bueno, lo de las ratas era porque a momentos los humanos somos solamente algo así, ¿no? Como solo un gruñido, solo un dolor, solo una sensación de desesperanza, de dolor, de ira. A momentos solo somos eso, ¿ya? Entonces, por eso las ratas eran solamente eso, un gruñido, un dolor, una desesperación. En cuanto a lo de Ninel, que no me había dado cuenta de que era Lenin al revés, pero claro, funciona muy interesantemente por ahí. A veces las elecciones de los escritores van más allá de nosotros mismos. Me parece genial que funcione así, ¿no? Tillería fue, yo estaba buscando un apellido para la burócrata y le llamé a Carlos Aulesti, a mi amigo, escritor, y le dije,
Carlitos, necesito un apellido para una burócrata horrible. Necesito un apellido para una burócrata horrible y no se me ocurre ninguno y no quiero un apellido común. Quiero un apellido que no vaya a ser muy común tampoco, que no sea común porque no quiero algo que pueda ofender a alguien. Y entonces el Carlitos me dijo, yo tuve una jefa en alguna, él trabajó en una revista, estudió periodismo y trabajó en una revista en la que resultó que habían sido, cuando era estudiante y necesitaba desesperadamente dinero, trabajó varios meses en una revista y no les llegaron a pagar porque había sido del lavado de dinero de estos narcos. Entonces trabajó, le hicieron trabajar, le hicieron, y al final no le pagaron dinero, no le pagaron el dinero y fue... Y resulta que la jefa que les explotaba horriblemente, les hacía trabajar jornadas de 12 horas, en fin, se llamaba de apellido Tillería y me dijo, ponle Tillería, este era un horrible, y ya, le puse Tillería. La venganza, Ese fue el ¿no? origen de la venganza, sí. Los escritores nos podemos vengar así de las gentes que nos han hecho daño y les ponemos eso, ese nombre. Ese fue el origen de la señorita esta Tillería, que son esos burócratas que nos han hecho la vida de cuadritos a todos a veces. Sí. Isa, también querías preguntar. Isa, si quieres prender la cámara y eso, pues puedes hacerlo. Ya, buenas tardes con los que están en Europa, buenos días con los que estamos aquí en Ecuador. Don Santiago, felicitarle por su fábula, me encantó. Yo solo tengo como dos observaciones, bueno, dos preguntas en realidad, y es las descripciones tanto de las acciones de los personajes como del lugar, porque en el primer capítulo usted hace una descripción como que muy visual, pero desde lo macro hasta lo micro. Yo me imaginé como que un dron estuviera viendo por la ciudad el edificio y se metiera en el edificio y viéramos los pasillos, tal como usted los está describiendo, y luego de la nada el dron se hace minúsculo y baja hacia donde están las ratas, y esa sensación de que es un lugar horrible, tanto arriba como abajo, me quedó bien fija, y quería preguntarle cómo usted describió esa escena, o sea, ese capítulo entero descriptivo del ambiente. Y también noté en un capítulo, me parece que los humanos, los burócratas, actúan como animales rodeándose, como que estuviera una presa cazando a su víctima, o en este círculo de que te estoy rodeando y estás atrapado, y luego de la nada cambia la acción y el otro tiene la ventaja y sale de este círculo y acorrala a su víctima, a su otra persona. Entonces quería que me explique cómo usted pudo realizar estas descripciones de estas acciones. Bueno, lo del edificio, lo que les contaba, yo tenía los diálogos y entonces casi al final escribí esa descripción del edificio, eso que está al principio del textito. Se me ocurría, yo no había ido a la plataforma esta esa que se hizo en el gobierno de Correa, donde se reunieron a todos las oficinas públicas. Y se me ocurrió, ¿cómo puede ser un lugar donde se haya reunido a todos los burócratas juntos y se les tenga ahí metidos, ¿no? Y se me hacía que era algo siniestro, ¿no? Luego, cuando no había ido por ahí, cuando vi que el edificio no era tan siniestro como a mí se me ocurría, pero se me hacía algo kafkiano reunir a todos los burócratas en un solo lugar. Se me hacía aterrador. ¿Y cómo podía hacer eso? Entonces se me ocurrió desde fuera, desde arriba, ver el edificio y sí, ¿no? Como ir adentrándome en ese edificio. Creo que en las descripciones el cine ha hecho mucho por nosotros.
Supongo que una descripción hecha en el siglo XIX por un escritor no tendría jamás esa perspectiva porque nadie en el siglo XIX había visto desde arriba las cosas. Entonces recuerden que los edificios góticos vistos desde arriba son muy feos, porque a nadie se le ocurrió ver desde arriba una catedral, ¿ya? Porque no había ni helicópteros ni drones, ¿ya? Entonces los arquitectos góticos o de la Edad Media veían de abajo para arriba y son preciosos en esa perspectiva. Somos nosotros los que hemos podido ver desde arriba para abajo, gracias a la tecnología. Entonces, los escritores tenemos esa perspectiva y la usamos, ¿no? Creo que fue así como me planteé un edificio lleno de burócratas. Mezclaba, si quieren, la tecnología del siglo XXI, los drones, con la novela del siglo XIX, Dostoyevsky y los burócratas dostoyevskianos, ¿no? Entonces, así construí eso. Ahora, durante un tiempo me planteé cómo se movían los dos burócratas, ¿ya? Y era una especie de coreografía. Sí había una lógica coreográfica ahí en el movimiento de los dos burócratas, ¿ya? Las aproximaciones, las separaciones, el circundarse el uno al otro, ¿ya? El asediarse. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? El perseguirse, casi como dos animales que se asediaban. Y por eso es que hay esa sensación de asedio mutuo. Entonces sí, percibiste muy bien. Eso es lo que se hacen los dos, el uno al otro. Muchas gracias. Bueno, Sí. hay algunas preguntas todavía. ¿Alguien se anima a hacerla ahora? El que quiera, chicos. Sí, Hugo, por favor. Hola Santiago, hola a todos. Primero que nada, ¿Qué tal? felicitarte por la fábula. Me la pasé maravillosamente con tu fábula. Lo que sí no te puedo perdonar es que me llegó a causar bastante inquietud. ¿Qué decía el documento, no? Ese documento tan guardado y tan custodiado, ¿no? Sí me llegó la duda de qué decía, ¿no? Y te lo digo porque yo fui empleado público por 11 años. Y estas cosas pasan mucho e incluso podría decirse que somos los ecuatorianos, no sé si los latinoamericanos somos expertos en esconder documentos. Y me sentí muy identificado porque en realidad en el sector público pasan estas cosas. Me gustaron mucho las sonoridades de los personajes. Y eso quería preguntarte. Bueno, tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué utilizaste esa sonoridad en los nombres? Porque si bien, bueno, ya dijo un compañero, Santiago me parece que dijo que Ninel es Lenin al revés. A mí más bien me pareció que tillería suena a tubería y daza suena a taza. Como pasa mucho de la fábula en el baño, entonces me imaginé yo por ese aspecto. Ese por una parte. ¿Cómo haces tú los personajes? ¿Cómo les das nombres? Y la otra pregunta es sobre la bodega, que me hizo mucho acuerdo a la habitación 101 de 1984 de Orwell. Generalmente las bodegas dan mucho susto, ¿no? Y sobre todo en ese edificio que tú describes. ¿Cuál es el simbolismo detrás de esa bodega? Eso nada más. Un gusto. Ya, muchas gracias. Verás, mi madre trabajó en el IES y mucho de lo que yo pongo ahí fueron cosas que me contó mi mamá.
porque trabajó en el IES toda su vida. Y suponte lo de la bodega, esa que está en el subsuelo y donde le meterían a Daza, ¿no? Bueno, lo de los nombres. Para mí siempre son muy importantes los nombres y creo que para todo escritor tiene que serlo. O sea, y yo cuando he hablado de eso con escritores, en talleres de escritura, verán, los nombres que tenemos todos se les ocurrieron a nuestros papás y ni modo, o sea, es una desgracia el nombre que tenemos, o sea, ya nos tocó porque a papá se le ocurrió y ya, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros al bautizar a nuestros hijos literarios, tenemos que construir minuciosamente esa decisión. Entonces no se pone el primer nombre que se le ocurre. Hay que construir desde sociológica, histórica, hasta sonoramente los nombres de los personajes, ¿ya? Entonces, supónganse ustedes se han dado cuenta de la cantidad de Stephanies que hay de 30 años en este momento. ¿Ya? Es por la princesa Muchas, Estefanía, ¿no?, de Mónaco, ¿ya? Porque hace 30 años la princesa Estefanía tenía como 20, era preciosa, salía en todos los noticieros y las mamás se enamoraron del nombre y le pusieron Estefanía a sus hijas. Y ahora tienen 30 años de esas chicas. O sea, sociológicamente, si es que quieres construir una chica de 30 años en este momento de la historia, es muy lógico que le pongas Estefanía, ¿ya? Es como si le pones, ¿cómo se llamaba la chica, la madre de los dragones en Juego de Tronos? Perdona, yo no. Alguien seguro lo sabe aquí. La madre de los dragones en Juego de Tronos, ¿cómo se llamaba? Daenerys. Exacto, Daenerys, ¿no es cierto? Que le pusieron a todas las chicas Daenerys. O sea, hay una determinación histórica en los nombres, ¿ya? Hay una determinación sociológica. Por clases sociales se ponen nombres. Es decir, si quieres construir una chica de clase social alta en Quito, le pones nombre compuesto, María José, José María, hombres, hay desde María José hasta José María, ¿ya? Las clases altas de Quito ponen nombres compuestos, ¿ya? En fin, ¿ya? Entonces, yo quería un nombre para el hombre, un nombre que fuera extrañamente claro. Daza tiene 2 As, ¿ya? Las As son vocales abiertas, son claras, ¿ya? O sea, esa fue la lógica de ponerle ese nombre a Daza, ¿ya? Sobre Ninel Tillería ya les conté algo, ¿ya? Tenía esa lógica, ¿no? Un nombre retorcido, un nombre que funcionara para una burócrata, ¿ya? Entonces, por ahí la lógica esa. Tu otra pregunta era, o el resto de tu pregunta era, ¿me recuerdas? Porque me interesó mucho. ¿Me recuerdas de la pregunta, por favor? Claro, sí. Bueno, es sobre la habitación, la bodega. La bodega, mira, eso era muy importante para mí. No sé si ustedes saben quién fue Absalón Rocha. Absalón Rocha fue un político de la democracia popular que fue importante en el gobierno de Osvaldo Hurtado. Cuando terminó el gobierno de Osvaldo Hurtado, él era funcionario público de carrera en el IES y era amigo de mi madre. Cuando terminó el gobierno de Osvaldo Hurtado, ganó León Febres Cordero y le metieron en un cuarto en el subsuelo del IES, en un cuarto que tenía un foco, no tenía ventanas. Le metieron ahí en un escritorio a hacer ningún trabajo, o sea, le pusieron unos legajos ahí y le dijeron que ordene, ¿ya? Porque había sido del gobierno anterior y había sido asesor de Osvaldo Hurtado. Sí, fue, ¿no? O sea, lo que le hicieron eso precisamente y le tuvieron ahí
creo que 2 o 3 años hasta que se jubiló el hombre. Y era viejo además, no era un jovencito. Es decir, era en el subsuelo, en un cuarto sin ventanas, con un foco colgado de la boquilla, ¿ya? O sea que esas cosas, como dices, pasaban y seguirán pasando, ¿no? Entonces, eso, por eso tenía yo esa idea de la bodega, ¿no? De dónde le iban a meter. O sea, son cosas que han sucedido en la administración pública y que yo tenía en la mente por cosas que me contaba mi madre de lo que había visto en su vida de trabajo, ¿no? ¿Tú has trabajado en burocracia? O sea, porque digo no. O Sí, parte más sí. bien. y- En todo Yo lado hay trabajé burocracia, ¿no? Pero trabajé en el IADAP y las cosas que tuve que vivir y que aguantar en el IADAP, en el Instituto Andino de Artes Populares, trabajé ahí 2 años. Y era tan delirante que yo era investigador, ¿ya? Y tenía que hacer la investigación social, yo era antropólogo. Y para hacer mi trabajo de investigación, tenía que escaparme del instituto, así, mareándole al secretario general, porque no quería que salga de mi oficina, ¿entienden? No quería que salga tenía que verme en el escritorio. Entonces yo, para ir a hacer las entrevistas y conseguir los datos, tenía que escaparme como si me fugara, ¿ya? Para poder ir a hacer mi trabajo, ¿ya? increíble. Porque lo que quería es verme sentado en el escritorio. Si no, decía, no, pero usted se escapa, se va, ¿por qué se va? Tiene que estar sentado aquí. Para hacer mi trabajo me escapaba. O sea, ese tipo de locuras burocráticas, yo las viví. Entonces tenía todo eso en la cabeza sobre cómo operaba la burocracia, ¿no? Entonces sí, creo que todos hemos vivido de una u otra manera, sea por los familiares, sea por la propia experiencia, ese tipo de mundos, ¿no? Y yo tenía una pregunta aquí que me llegó, me hizo llegar Santiago, sobre los dos universos, porque el universo de los burócratas es tremendamente oscuro y el universo de las ratas también es terriblemente feo. Y es que las oficinas, ahora veo que ha mejorado mucho, pero las oficinas burocráticas eran tremendamente feas también, ¿no? O sea, los albañales de las ratas son lugares horribles, pero es que uno se supone que las cañerías son así, pero las oficinas en las que viven y trabajan esas pobres gentes también son horribles. Yo me acuerdo en Guayaquil que tuve que ir a hacer una gestión por una herencia que recibí allá. Me acuerdo de haberle visto al jefe del departamento, de la oficina en la que iba yo, que estaba sentado en una caja de cervezas atrás del escritorio, ¿no? Entonces uno decía, bueno, ¿cómo me va a tratar a mí? Que llego con un requerimiento, con unos documentos a que le ponga un sello y firme. Si este hombre se pasa el día sentado sobre una caja de cervezas atrás del escritorio, no tiene No, siquiera no, un no sillón. sería por comodidad de hacer así y sacar la cerveza. No, el pobre hombre Es no. broma, es broma. ¿Ya? Entonces era un guayaquileño gordo, Claro, vestido con una guayabera, sentado sobre una caja de cervezas. O sea, ese tipo de horror, ¿no? Tenía el hueco de la ventana donde debía estar el aire acondicionado abierto, no había aire acondicionado, ¿ya? Pero, y un enorme aparato, un ventilador en el escritorio, el lugar ese era asfixiante, o sea, era realmente horrible, ¿no? Entonces sí, la cloaca y el lugar en el que trabajaba este hombre no debía diferenciarse mucho ahí en Guayaquil. No sé si es que hay otra pregunta. Yo estoy seguro que sí. Chicos, si quieren prender su cámara y hacerla, pueden hacerlo. Si no, hasta eso yo tengo... Muy bien. José, por favor. Estás en silencio, José. Préndele si quieres el micro.
Un saludo cordial para nuestro amigo Santiago Páez Gallegos. De acuerdo a los datos que están en el libro que estamos analizando ahora y que es tan importante porque habría que emplear mucho tiempo para describir muchos aspectos que tiene esta obra. Ahora estamos simplemente comentando muy brevemente. Veo que Santiago Páez ha nacido en 1958 y, bueno, ha tenido algunos premios por su trabajo literario que ha realizado desde el año que consta aquí, en 1994, luego en 2007, luego 2009, 2016, y con Cactus Pink prácticamente ha hecho una obra por cada año, hasta ahora, hasta el 2022, lo cual es digno de aplaudirlo y felicitarlo a nuestro amigo Santiago. Y todos los que escribimos sabemos lo difícil y complicado que es escribir. Uno está sujeto a toda clase de críticas, unas favorables y otras lo contrario, pero cuando agrada escribir, uno tiene que estar preparado para eso. Es un poco más joven que mí, tiene 7 años menos que yo. Yo soy del año 1951. Y bueno, he visto que ha empleado mucho de su tiempo en escribir y eso es excelente, no lo hace cualquiera. Y bueno, yo de acuerdo a lo que me ha dicho que es ateo, cuando nos referimos a ese campo significa pues que no creemos en un Dios, como lo manifestó también al inicio. Cuando no se cree en Dios significa que uno es porque en la filosofía siempre hay la izquierda y la derecha. Uno creo que cuando ya no cree en Dios es de izquierda. Y yo de alguna manera por ahí también me he ubicado por esa ala filosófica e ideológica. Entonces, como que uno es un poco revolucionario, uno tiene más libertad para criticar, o sea, uno se ubica en la burguesía y mejor dicho, en el proletariado y se critica a la burguesía. Entonces, yo este documento de las ratas lo había ubicado allí, como que era una crítica. Y justo ratas sale cuando ahora se habla tanto de ratas en la política que se han robado el dinero y que roban medicinas y que roban una serie de cuestiones que publica la televisión y las redes sociales. Entonces, más bien pensaba que en una forma indirecta se estaba criticando a las ratas que hay, principalmente en el gobierno, en los gobiernos. Ha habido este tipo de personas que todo el tiempo se han robado el dinero del pueblo. Y también que critica la burocracia. Hay una burocracia que devenga el sueldo y hay otra, como la manifiesta esta novela, que no devenga el sueldo. Unos son castigados, como hemos dicho, trabajan en lugares inadecuados, sucios, incómodos, pero ahí algunos no hacen prácticamente nada, no devengan su sueldo. Entonces, yo lo tomaba desde ese punto de vista. Las ratas, pues ya se sabe cómo son las ratas, ya lo dijimos. Y la burocracia también, que no realiza un trabajo efectivo, en su mayoría, no podemos decir de todos, porque sí hay personas dignas. Entonces, yo quería preguntar a Santiago Páez, a ver, otra cosita antes de hacerle la pregunta. También se refería a que utiliza el tarot y otras
y otros mecanismos para, a veces cuando no hay quien a uno lo asesore, entonces se cree en esos medios para uno guiarse. Pero ya cuando creemos en algo supuesto, ya de alguna manera pues ya creemos en algo supuesto, ¿no? Porque Dios también es un algo supuesto. Nadie lo ha comprobado. Entonces el tarot y todas esas cuestiones de hacer un seguimiento a través de cartas ya se va a lo supuesto. Entonces, Santiago, yo quería preguntarle si es que se siente un revolucionario a carta cabal, ha luchado por la transformación social en forma, digamos, abierta, pública. Yo sé que a través de cuando uno es estudiante, tiene esa euforia de lucha y también pues después a través del tiempo de alguna forma hacemos presencia en favor de las clases populares. Es mi pregunta, mi estimado amigo Santiago Páez. Bueno, primero muchas gracias por lo que me dice y yo le diré que yo primero soy un trabajador. Yo creo que debemos tener esa conciencia todos. No un proletario, los proletarios son un grupo dentro de los trabajadores y no todos somos proletarios. Pero hay que tener conciencia de clase. O sea, todos los que vivimos de un sueldo, yo toda mi vida he vivido de mi sueldo, somos trabajadores. Y muchas veces la gente se equivoca y se siente que no es un trabajador porque o tiene un sueldo más grande o qué sé yo, viene de una familia de profesionales, pero si uno tiene un sueldo y vive de ese sueldo es un trabajador. Y los capitalistas son los enemigos. Hay que tener claro también eso. Hay que tener claro en qué lado se está. ¿Ya? Entonces, si es que yo vivo de un sueldo, tengo que tener claro quién está de mi lado y quién está enfrente de mí. Y hay que tener claro quiénes son los enemigos, y los enemigos son los capitalistas y el gran capital. Eso clarísimo. Ahora, la revolución es algo que no comprendo ya este rato. La revolución, por ejemplo, si es que la revolución es china, no entiendo. No entiendo la revolución soviética, fracasó. No entiendo Cuba. Cuba, un lugar donde la gente pasa hambre y no han podido resolver las contradicciones que tienen. ¿Ya? Creo que hay que encontrar nuevas soluciones para los problemas que se van dando en el mundo. No siento que las cosas se hayan resuelto por vía de las revoluciones socialistas. No se resolvieron, no funcionó así. Hay que encontrar nuevas soluciones. Entonces, un revolucionario como el Che Guevara no me siento. Yo veo que esa vía no resultó bien. Ahora, dicho esto, yo siento que tal vez las opciones son distintas. ¿Ya? Hay otro tipo de opciones democráticas que van dando tal vez resultados, pero en todo caso no me siento muy optimista tampoco. ¿Ya? Las opciones de izquierda las veo fallidas. China es un país que me desconcierta. En China, donde hay un partido comunista tan poderoso, también hay, según las últimas estadísticas, 50 millones de millonarios.
O sea, ¿cómo es un país comunista en el que hay 50 millones de millonarios? No entiendo. ¿Ya? Según las estadísticas de la revista Forbes, es el país con más millonarios del mundo. Y claro, en un país que tiene tantos millones, que tiene más de 1.000 millones de habitantes, hay 50 millones de millonarios, que es la misma población de España. O sea, no entiendo. Entonces, lo que sí siento es que mi trabajo está muy claro. ¿Ya? Yo escribo para contribuir a la libertad de la mente de las personas. Por eso escribo tanto estas novelas como la que ustedes han tenido la bondad de leer, como novelas para jóvenes. Acabo de publicar una que ha publicado Santillana, una novela en la que hay un grupo de hackers indígenas que hackean a grandes compañías de inteligencia artificial. En fin, trato de hacer ese trabajo. Ese es mi trabajo, contribuir a la libertad de la mente de los jóvenes y de las personas. Más allá, el mundo se ha vuelto muy complejo y no encuentro soluciones fáciles para nada. ¿Ya? Me siento no de izquierda, tal vez me siento muy, más bien anarquista. ¿Ya? Eso es lo que me siento, pero las respuestas fáciles se acabaron en este mundo. Bueno, Ay, muchas gracias. gracias, Muchas José, gracias. también. Hay una pregunta que llegó por el chat antes de darle la palabra a Carlos, que también pidió la mano. Dice, Santiago, es internacional que en ambos mundos impere la desesperanza entre comillas. Y esa sensación del sinsentido a mí me generó ese sentimiento que deja el final de la narración para cada mundo. Bueno, fue más un comentario, ¿no? Bueno, vamos a darle el paso a Carlos. Si es que quieres prender la cámara, Carlos. Estoy en la cocina. Pasa nada. Hola Pasa con nada. todos. Hola Santiago, felicitaciones por la novela, súper interesante. Yo he leído algunas de las novelas, creo que casi todas las novelas que has publicado con Cactus Pink. Muchas Y me ha gracias. llamado, y me ha llamado mucho, las he disfrutado, eso siempre le comento a Santiago, y me ha llamado mucho la atención, aparte de la originalidad y la innovación y el cambio que se ve que haces de una hacia otra novela en cuanto a la técnica, la temática, y también sobre la cuestión de la atmósfera y dónde se desenvuelve, porque parece como que se lleva a cabo en un Ecuador, pero no en un Ecuador de la realidad, sino en un Ecuador más de imaginado, como de sueños, como de la oscuridad, de las sombras, de personajes que son más arquetipos, más que corresponden a la realidad. Y eso lo he visto en los archivos de Hilarión, lo he visto en Moradas Provisionales, o sea, y aquí en esta novela también noté eso. Este cambio de estilo en cada una de tus novelas es algo que te propones, es decir, hacer algo diferente en cada novela. Y también este mundo que has ido creando, que es como un Ecuador de la imaginación, un Quito de la imaginación, es algo que has ido construyendo, te lo planteaste y es como tu campo donde te desenvuelves. Santiago, una cosita quería comentarte que Carlos está en Suecia, ¿no? Y es microbiólogo. Está viviendo en Suecia y también ve con esa distancia, ¿no? Porque ha estado 8 años fuera del Ecuador. 8 no, creo, si no estoy mal. 9. 9, Sí, 9. fíjate. Entonces, bueno, comentar eso nada más. Así. Ya, sí, sí, es uno cuando sale del país, a los que están fuera, uno se da cuenta de que las cosas que estando dentro son tan importantes no tienen ninguna importancia, ¿no? Es interesante.
Bueno, sí, yo traté de escribir una segunda parte de una novela policial. Había construido un buen personaje y había visto casos de, como qué sé yo, Montalbano, por ejemplo, de Camilleri, ¿ya? O Carvalho, de Vázquez Montalbán, que veía que funcionaba y escribían con el mismo personaje una segunda novela y una tercera y una cuarta. Escribí una novela con un personaje que me gustó mucho, construí un buen personaje, era un ex guerrillero, había sido chino, o sea, maoísta en la universidad, y era un tipo simpático. Le construí un lugar donde vivía por el barrio del Dorado. Me gustaba mucho el personaje, ¿no? Tenía un asistente que era un exboxeador. Me gustaba mucho el personaje, me gustaba mucho el Quito por el que se movía, el tipo de líos en que se metía, cómo investigaba, cómo reflexionaba, cómo hablaba consigo mismo. Me gustó mucho. Escribí una novela que me acuerdo que fue muy mal recibida por algunos, por un crítico, sobre todo porque era de izquierdas este crítico y le sentó fatal que el detective este fuera ex guerrillero y antiguo comunista. Y cuando iba a escribir, ya tenía montada la siguiente novela y empecé a escribir y me aburrí muchísimo. No pude escribir una segunda novela del mismo personaje. Siempre cuando me pongo a escribir la siguiente novela, necesito que sea algo totalmente distinto. ¿Ya? Necesito que sea algo muy diferente, y hasta que no consigo que sea algo totalmente diferente, no escribo. Y siento que el momento en que ya no pueda escribir algo diferente, dejaré de escribir. Que es algo que ya me planteo. Yo ya tengo 64 años y siento que va a llegar un momento en que me calle. Va a llegar un momento en que ya sienta que no voy a escribir más. Entonces, hasta ahora, cada novela ha sido, cada nuevo libro, ha sido algo que ha sido con un timbrazo nuevo, un destello, algo nuevo, algo distinto, una propuesta de mi mente nueva para mí mismo, y por ahí me he ido. Y he sentido que estaba haciendo algo que me llamaba, que no sabía hacer. En algún taller me han preguntado si tenía algunas recomendaciones, y les he dicho que yo, cuando escribo una novela, aprendo a escribir esa novela. Y lo que aprendo para escribir esa novela no me sirve para la siguiente. O sea, no puedo dar unas recomendaciones porque lo que aprendí para escribir esa novela difícilmente me va a servir para escribir la siguiente. Aprendo a escribir la siguiente novela y ya no me servirá eso para la subsiguiente. Entonces sí, o sea, voy saltando ya. Y cuando ya no tenga una novedad, supongo que ya me callaré, que también es algo que le debe tocar a todo escritor en algún momento, supongo yo, y ya, se calla uno. Gracias. Bueno, si es que tienen más preguntas, chicos, igual, no sé si Marilú, que todavía no has comentado, quieres hacer una pregunta y tal. Si quieres, prendes tu cámara y la haces. Estaba revisando el otro día un libro de Franco Ferrini que se llama ¿Qué es verdaderamente la ciencia ficción? Y dijo una cita que quiero comentarla ahora. Dice: el principio de lo poético y el demonio de la perversidad no son muy distintos entre sí. No por azar condujeron al mismo irresistible deseo de autoconfesión. Es decir, tanto portarse mal como escribir nos hace, pues, confesarnos con el cura o escribir una obra. ¿Cómo ves tú esto? Tú al final, digamos,
te surge desde esa necesidad, y si es que, como estamos hablando de una fábula teológica, burocrática, ¿no? ¿Cómo ves este aspecto de la confesión, entre comillas, a través de la literatura? Y yo tengo un librito de María Zambrano que se llama La Confesión, y habla de la confesión como un género, ¿no? Como decir de sí mismo, hablar de lo que uno es. Y tal vez con lo que acabo de contestarle a Carlos, ¿no es cierto? Sí. Sí, es probable que en definitiva también uno agote el pozo de lo que uno puede confesar de sí mismo, ¿no? Decir. Y le ligaría también con lo del tarot, o sea, el tarot es un juego proyectivo, ¿no es cierto? Uno proyecta con el tarot o con estas artes adivinatorias, proyecta lo que uno tiene dentro. Probablemente haya un momento en el que uno agote lo que uno puede decir de sí. Todos tenemos un pozo dentro, una serie de recovecos enigmáticos, y los escritores somos gente sin pudor que puede o necesita exponerse. Somos exhibicionistas. Hay esos seres repugnantes que andan abriéndose el impermeable delante de las señoritas, y algo así somos los escritores, ¿ya? Nos exhibimos, nos mostramos, somos gente repugnante que se muestra. Las personas pudorosas no hacen eso, ¿ya? No, van por la vida y se ocultan y guardan lo que tienen dentro, lo que tienen en las entretelas. Nosotros nos mostramos, tenemos necesidad. Si no lo hacemos, nos sentimos mal, y por eso es que tenemos que escribir, ¿ya? Y escribimos. Llegará un momento en que ya no tengamos que mostrar, ¿ya? Y cuando tenemos problemas para sacar lo que tenemos dentro, y ya les digo, yo recurro al tarot o al I Ching o a las runas. Las runas me sirven también, echar las runas y ver cuál runa me recomienda qué procedimiento seguir. Llegará un momento en que esa confesión, esa necesidad de sacar algún resquicio de nosotros mismos ya se haya agotado completamente. Ya hayamos sacado todo lo que teníamos. Tal vez por eso también es tan importante leer mucho y vivir mucho. Y para eso no hace falta irse a Timbuktu, ni meterse en los tugurios de la ciudad, ni vivir como algunos escritores he visto que tratan de vivir intensamente y se meten en las cantinas más pútridas de los barrios bajos. No, vivir intensamente se puede de muchas maneras. Pero claro, mientras más tenga uno en el pozo, más va a poder sacar. Y para eso, pues basta pasearse por el jardín de uno y ver lo que pasa entre las flores. Pasan cosas terribles en los jardines. Y viendo bien esas cosas que pasan, pues uno se llena de cosas interesantes. Pero llegará un momento en el que eso se agote y uno decida, o se dé cuenta, perciba que ya no tiene que sacar, que confesar, que mostrar, que exhibir. Y en ese momento a mí me llegará el momento de callarme. Será después de 5 o 6 años. Creo que cuando llegue a los 70 me llegará, yo ya estaré dando esa vuelta. Y entonces me callaré, ¿no? Dejaré de escribir y me dedicaré a otras cosas, a cosas muy agradables, que probablemente a leer solamente, sin la urgencia de leer para escribir, y a ver películas en televisión, y claro, será otra vida. Pero de momento, claro, solamente me dedico a explorar mis recovecos y a ver qué exhibo de mí, qué confieso de mí. Bueno, ojalá que pase más de esos 5 que te pones de límite, ¿no?
Hay una, aquí Fabián levantó la mano. Fabián, si quieres, entonces. Hola a todos, ¿me oyen ahí? Sí, Déjame, te escuchamos. trato de poner mi cámara que acabo de... Sí, venía caminando. tranqui. No, primero que todo, agradecerles a ti y a todos los compañeros por el conversatorio muy interesante y a Santiago Páez, obviamente, felicitarlo por esta nueva obra. Yo tengo una observación y le hago una pregunta. La observación es, para mí no son mundos diferentes, son mundos paralelos como existen en todas las ciudades, ¿no? Existe un mundo en cualquier ciudad, llámela Quito, Bogotá, París, en Londres. Existen diferentes mundos, ¿no? Leía yo un autor que decía, siempre van a haber mundos arriba y abajo de donde tú estás, ¿no? Si estás en el mundo laboral, pues va a haber uno mucho más abajo, puede ser el mundo de las drogas, puede ser el mundo de la noche de la ciudad. Entonces, para mí son mundos paralelos y lo que me gusta de eso es la conexión a través de las cañerías, la conexión de las tuberías. Y ahí va mi observación es, se alimenta el mundo de abajo, este mundo de las ratas, obviamente del mundo de los humanos, este mundo de los burócratas, como los llaman ahora. Pero no nos dices con qué lo alimenta, es decir, solo lo alimenta con ruidos, lo alimenta con los desechos que van, ¿lo alimentan con qué? Esa es digamos, una inquietud que me surgió al leer la fábula. Y la segunda sí es una pregunta que la trataré de formular, pero obviamente venía en transporte y no la pude formular bien. Para mí, estos dos mundos paralelos que tienen personajes tan diferentes en sus comportamientos, pero que viven, al menos el de las ratas depende mucho del de arriba, porque esos miedos los crean esos sonidos. El final es abierto en ambos. El final del señor Daza es una promesa de castigo de irse a esa habitación que no se materializa, yo creería se materializa, pero igual es la sensación de que se va a volver a repetir. Mañana va a llegar otra abogada y va a haber otro Daza que seguro no está en ese edificio, estará en otro edificio. Y lo mismo para las ratas, ¿no? La rata ha muerto y la otra sigue buscando, queda sola. Pero vendrán otras ratas que se pegarán de esos mismos miedos y crearán sus propios dioses, ¿no? La pregunta es, ¿fue intencional esa desesperanza o ese final tan desesperanzador con esa tendencia al sinsentido, a la repetición? Sabes que la desesperanza es algo que me ha venido ganando en el último tiempo. En las novelas que escribía yo antes, siempre acababa con más esperanza. Pero el último tiempo me ha ganado la desesperanza. Lo que dices es cierto, ¿no? En esta, el final es muy desesperanzador. Tengo que reconocer eso. Tanto en el mundo de los burócratas como en el mundo de las ratas. Es algo que me apena mucho. ¿Ya? Y me apena mucho porque tengo un hijo y veo el mundo de momento con mucha desesperanza. Lo que dice es cierto, los dos mundos, el de las ratas y el de los burócratas, tienen un mal fin porque parece que es un fin repetitivo, ¿ya? Que va a seguir así. Como dices, un burócrata como ese y una burócrata como esa se volverán a dar y la pobre rata que queda viva pues va a seguir malviviendo así. Pero no veo mucha esperanza en el mundo de la actualidad. ¿Ya? Para mí el triunfo de Obama en Estados Unidos fue una exaltación grande. O sea, ver un negro en un país donde en mi niñez se linchaban negros, ver presidente un negro ahí, fue estupendo. Me acuerdo que ese día me pegué a la televisión a ver cómo le hacían presidente en un país de la injusticia instaurada. Y yo, que soy del año 58, yo me acuerdo haber visto noticias en el periódico en las que hablaban de linchamientos.
y de pronto gana Trump y veo que la derecha más recalcitrante y brutal y que los nazis vuelven. Siento que la esperanza del mundo se ha quebrado. Entonces sí, tal vez la desesperanza es lo que me gana en este momento y eso es lo que veo. Eso es, lamentablemente eso es lo que veo. Vale, gracias. O sea, es intencional, ¿no? O sea, es algo intrínseco ahora, ¿no? Eso es algo. Mira, la última guerra en Ucrania y las cosas que veo no me. Y eso que cuando terminé esta novela, lo de la guerra de Ucrania ni se olía. Pero en cambio ya veía yo, no puedo creer que las cosas que he visto en los últimos años, no las podía creer, no las puedo creer. ¿Ya? No las puedo creer, sencillamente. Es así. Muchas gracias. Lo Muchas siento. gracias, Santiago. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Marilú, que levantó la mano, porfa. Sí. Buenos días con todos. Buenos días, Santiago. Bueno, Buenos para días. felicitarte por tu novela y es más un comentario que quería hacer. Me pareció muy interesante y como una invitación también para hacerlo, lo que mencionas sobre el tarot, para tomar decisiones acerca de por dónde vas a dirigir la escritura, porque yo lo había hecho, pero, o sea, para mi vida personal, ¿no? Con eso, con el péndulo también. Y lo que a veces, lo que me he dado cuenta que consigo con eso es tener la certidumbre de que voy por el camino correcto. Cuando tengo dudas, voy hacia allá. Entonces, escojo lo que en el fondo sé que está bien, pero necesito como ese empujoncito para tener la certeza y hacerlo con mucha decisión. Entonces, yo supongo que es algo similar con la escritura, ¿no? Tienes dudas si escribir por un lado, si dirigir la escritura por el otro, y no sé, me parece muy interesante que a través de este método puedas decidir, y tal vez así la escritura es mucho más contundente, mucho más dirigida. No sé si esa es la intención. Eso nada más. Gracias. Sabes que no sé si es que. Mira, lo que pasa es que yo no le utilizo como una máquina para adivinar, ¿ya? Lo utilizo como una máquina para imaginar. Entonces, suponte, si estoy en lo que les decía, mi personaje va a entrar a una casa, ¿ya? Y no sé qué se va a encontrar dentro de esa casa. Y echo el tarot y me sale el colgado, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, trato de decidir qué es lo que va a encontrar dentro de esa casa, ¿ya? Entonces, más o menos por ahí es para alimentar la imaginación, ¿ya? Ese es el recurso que utilizo. Usualmente, déjame ver si lo tengo por aquí. No. Ah, sí. Mira, uno de los libros que más utilizo es este de Jodorowsky, ¿ya? No sé si lo conocen. La vía del tarot de Puedes hacerlo un Jodorowsky. poquito más a la izquierda para que salga en más a la... perfecto, ahí, sí, perfecto. Eso. Gracias. Este de Jodorowsky es muy bello, este libro de Jodorowsky sobre el tarot. Él se lo toma en serio, ¿ya? Él sí usa el tarot para averiguar sobre su vida y sobre el futuro. Yo no. Pero Jodorowsky es de los más interesantes imaginadores que existen, ¿ya? Ya lo utilizo este. Y a mí me encanta, tiene varias formas de tirar las cartas, ¿ya? Entonces, así le uso, ¿ya? Eso es lo que me divierte de mí. Pero ya les digo, le utilizo como una máquina de imaginar, no como una forma de adivinar el futuro. Y funciona. A mí me funciona por lo menos. Gracias. Con ayahuasca, pues verán. No, con ayahuasca no he intentado.
Principalmente porque para escribir he necesitado tener muy clara la cabeza. Yo fui alcohólico durante tranquilamente 15 años. Muy alcohólico. O sea, alcohólico como para necesitar ir a Alcohólicos Anónimos durante los 10 años siguientes. Y lo que descubrí es que la herramienta que necesitamos para escribir es el cerebro. Y si el cerebro no está operando bien, no se puede escribir. O sea, necesitas una lucidez, una exactitud, una rigurosidad. Y entonces nada que afecte la operación de tu herramienta fundamental, a mí me funcionaba. Entonces, la ayahuasca, la marihuana no me funcionó. Y el alcohol definitivamente me hizo perder 15 años de escritura. O sea, yo empecé a escribir seriamente a partir de que entré a Alcohólicos Anónimos. Porque yo empecé tarde. Yo empecé a escribir y a publicar a partir de los 34 años. ¿Ya? O sea, si es que no hubiera sido alcohólico, hubiera empezado mucho antes. Pero antes de entrar a Alcohólicos Anónimos estaba más ocupado de emborracharme que de escribir. Y lo que escribía era inconsistente. O sea, si uno está emborrachándose 2 veces a la semana y chuchaqui los otros días, pues no funciona sencillamente. Oirán, muchachos, escuchar. No, si están en un taller es porque no están así. O sea, cuando uno es alcohólico, no tiene Alguien pone carita triste, no sé quién es. Si uno es alcohólico, no tiene rigurosidad para estar en un taller. Está en la cantina, o sea, es así. Si es que tienen más preguntas, ahí detrás tuyo, a mí me parece muy significativo que tienes fotos de escritores. No sé si quisieras o algún hallazgo que hayas tenido últimamente de lectura recomendarnos. Bueno, antes había una pregunta sobre el odio. Ah, no la vi, perdón, no la vi. Sí, sobre los personajes que tenían odio. En esta, 2 de los personajes odiaban, ¿no? O sea, hay odio en los 2 personajes burócratas, sí. ¿Ya? Hay odio en los 2 personajes del burócratas y lo que sí, los personajes, usualmente todos los personajes, se mueven llevados por pasiones. Y es que los humanos nos movemos apasionadamente. El odio es una gran pasión, ¿no? Y es un gran motor de los personajes. Usualmente los personajes odian, ¿ya? En este caso. Hay otros personajes que aman, otros personajes que temen. Y claro, cuando uno construye el personaje, la pasión que le arrastra es importante porque eso mueve al personaje. Y el personaje tiene que moverse para funcionar dentro de la estructura narrativa. ¿Ya? Entonces, eso en la construcción que uno hace del personaje y de la estructura narrativa alrededor del personaje, ayuda mucho las pasiones que tengan. Entonces, sí, en este caso había un odio, una avidez de poder en la licenciada Tillería, una angurria, una codicia en el personaje de Daza, ¿ya? En las ratas eran otros los sentimientos. Me decía sobre los escritores que tengo Sí, mira, antes te quería preguntar algo porque, a ver, de lo que te escucho, ¿no? Y siendo este tiempo, pues, como lo dice Byung-Chul Han, ¿no? Tiempo depresivo, un tiempo en el que estamos del solipsismo, un paso
hacia la depresión y más allá y tal. Si es que este libro, o al menos los diálogos, fueron escritos con anterioridad, o sea, mi pregunta es, ¿ya sentías esto desde antes o un poco también se modificó a la manera que estás concibiendo el mundo ahora? Bueno, en el último tiempo estoy sintiéndome mucho más deprimido, mucho más, estoy viendo el mundo con mucha más desesperanza, ¿ya? Y eso es lo que estoy sintiendo. No creo que, no le veo muchas salidas a la realidad en la actualidad. Siempre en las novelas anteriores las terminaba con más esperanza que lo que voy viendo que puedo terminar en lo actual, ¿ya? El Mediterráneo, convertido en una especie de tumba de migrantes, es la imagen más clara de lo que es el mundo actual. Entonces, creo que eso es algo que tenemos que asumir, ¿ya? Se modificó, digamos, de estos diálogos de antes, cambió mucho con la reformulación hacia la novela. ¿O ya estaba todo este ambiente burocrático, gris, depresivo? No sé, tengo que ver lo que vaya escribiendo a continuación, pero creo que lo que escribí, lo que estaba escribiendo o percibiendo cuando escribí esta novela, a lo que voy sintiendo ahora es todavía peor, pero todavía no me defino del todo, ¿ya? Pero no, lo que siento en la actualidad en relación con el mundo es todavía más oscuro de lo que sentía con esa novela, ¿ya? ¿Los No animales, me... los animales son mejores que los humanos por el hecho de no tener esta idea, entre comillas, de conciencia? Digamos, porque están más allá del bien y del mal, como dice Nietzsche. Veamos, los neandertales estuvieron casi 4 veces el tiempo que nosotros hemos estado sobre la Tierra. Y no hicieron campos de concentración ni pusieron en riesgo de muerte al planeta entero. Creo que nos hemos extremado en nuestra capacidad de destrucción. Y creo que nuestra capacidad para resolver los problemas que hemos causado es mínima. Cuando ves que la guerra de Ucrania ha regresado a los lugares en los que se supondría que la evolución humana, política y social había llegado a los estándares más altos, no da para mucho, ¿ya? No da para tener demasiadas esperanzas. Entonces, también, mira, la única esperanza que yo tengo es la caca de caballo. Pero, ¿a qué te refieres? A ver, les explico. A principios del siglo XX, lo que iba a hundir a la civilización humana era el problema de la caca de caballo. Resulta que las ciudades habían crecido de tal forma que la única manera de que las ciudades siguieran funcionando era los transportes, que las diligencias y a fines del siglo XIX en realidad, las diligencias, los tranvías, las carretas, transportaran a la fuerza de trabajo y a las gentes, y dentro de los países de Europa, transportaran los bienes y todo lo que había que transportar, llegaran a las fábricas, los productos, en fin, y los productos manufacturados a los mercados, todo llegara, y todo debía ser transportado, ¿por qué? Por caballos que llevaban y traían las carretas. Pero el problema era que
había necesidad de grandes establos y en los establos los caballos defecaban. Y el problema es que ya las ciudades estaban llenas de excrementos de caballo y no había cómo gestionar eso. ¿Ya? Las ciudades estaban anegando en excrementos de caballo. No había forma, pero no había cómo vivir sin los caballos. Económicamente no había cómo eliminarlos y económicamente no había cómo gestionar los excrementos de los caballos. Era un problema irresoluble. Se iba a hundir la economía mundial por ese problema. Y de pronto hubo una solución tecnológica que resolvió todo, el motor de combustión. Entonces yo confío en que en algún momento, en los próximos años, haya una solución tecnológica y social que resuelva este problema insoluble en el que estamos viviendo, que es un problema ecológico, social e histórico. De momento parece que no hay solución. Si miramos 20, 30 años adelante nos vamos a hundir. Pero confío en que los humanos tengamos la sensatez suficiente como para resolver esto de alguna manera. Ya lo hicimos antes. Tengo fe en que lo hagamos de nuevo. Que busquemos en nuestras mentes, en lo profundo de nosotros mismos y resolvamos esto de alguna manera. Pero ya ni siquiera es de esperanza. Ya lo único que me queda es fe. Eso es lo único que tengo. Ok. Muchas gracias, Santiago. Chicos, antes de la recomendación de lecturas que nos iba a dar Santiago, porque veo que ahí encima, justo mira, encima enmarcado está Proust, ¿no? Y por atrás también hay algunos. Sí, Proust, por ahí. Y hay una viñeta de cómic, ¿no? La burbuja del cómic, si no estoy mal, justo detrás tuyo, a tu derecha, ¿no? Ah, sí. Antes de que nos des las recomendaciones de alguna cosita que pues pienses que nos pueda servir para leer, para escribir y tal, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, que se haya quedado con la timidez o tal, pues simplemente ahora prendan todos los que quieran la cámara. Voy a sacar una foto también para colgarla en redes, así que pues si quieren prender su cámara para salir en la foto, o si es que quieren pues de una vez preguntar alguna cosa final, pues chévere. No sé, Marilu está con la mano levantada, pero no sé si es lo de antes o tal. Y si es que alguien quiere, no se queden con la timidez. Abdón Uvidia, escritor ecuatoriano, gran amigo, sé de Santiago también, pues decía que la timidez es una pérdida de tiempo, ¿no? Así que pues lo que quieran, chicos, lo que quieran. Mira, yo hasta eso voy a sacar la foto así con el móvil a la pantalla de mi laptop. Si quieren sonreír, pues estamos muy bien. 1, 2, 3. Mira, para tener un lindo recuerdo. No sé, creo que José tienes el libro en físico, ¿no? Porque Fabián vive en Londres. No sé si Marilu también al final. Pero si es que tienes por ahí el libro en físico, si lo puedes, si lo tienes por ahí como para que... mira, esa es la propia. Perfecto, muchas gracias. Exacto. 1, 2, sonrían. 3. Perfecto, muchas gracias, chicos. Bueno, si es que hay algo que quieran comentar, pues con todo gusto. Y si es que no hay, pues algo que nos quieras recomendar y algo con lo que... Sí, Carlos, algo quieres comentar. Así, algo que me di cuenta es que en la manera de escribir, Santiago se mantiene bastante a la vanguardia, por así decirlo, o sea, tratando de tener como, de no, como decía antes, de hacer algo nuevo, pero también algo nuevo en el contexto de los tiempos, es algo novedoso. Por ejemplo, la idea de moradas tradicionales me llamó mucho la atención porque no era solamente un cambio en
en el sexo del personaje, sino era un cambio en toda la novela. O sea, eran 2 novelas contadas y a veces hasta 3 y que se ramificaban y eran un experimento bien interesante. ¿Son así también tus lecturas de lo contemporáneo o más bien te fijas en los clásicos? ¿Cómo es en cuestión de lecturas tu guía? Verán, respecto de lo de las lecturas, hubo un momento en que me di cuenta de la edad que tenía. Fue cuando tenía como 50 años. Llegué a los 50 años y dije, bueno, tendré 25 años más de lecturas lúcidas, hasta los 75. Voy a poder leer entonces, tal vez hice un cálculo y resultaba que podía leer como unos 50 libros más. ¿Ya? Y dije, bueno, 50 libros son poquísimos. No puedo perder el tiempo. Y había un conjunto de libros que no había leído, libros muy importantes que no había leído. ¿Ya? Y dije, bueno, me pongo a leer esos libros. Ahora, exceptuando el amigo Carlos, hay 2 Carlos, ¿no es cierto? No. Uno, el compañero que es un poco mayor que yo, ¿cómo se llama? José. José, entonces. Exceptuando José, que somos contemporáneos, los demás son jóvenes, entonces no tienen ese problema, pero claro, nosotros ya tenemos que ver que nos quedan unos cuantos años de lectura lúcida y entonces aprovechar el tiempo. Entonces dije, no tengo que leer los libros, los grandes libros que no he leído. Por ejemplo, este hombre. Ese hombrico. Ya. Este. Dios. ¿Ya? Dije, no puede ser que no me haya leído todos los tomos de En busca del tiempo perdido. Compré todos los tomos y me senté a leerlos ¿ya? Y claro, el primero es lento. El segundo es un plomo, el tercero es un plomo, el cuarto mejora mucho, el quinto, el sexto, pero el último. Y en realidad sí se dejan leer, sobre todo porque tienen partes maravillosas, tienen unas frases, tienen unas ideas, entonces no es tan pesado como parecería, ¿ya? Y el último, cuando uno llega al último, yo les recomiendo que lo hagan. Cuando uno llega al último, ustedes deben haber oído del síndrome de Stendhal, ¿no es cierto? Stendhal, el novelista, cuando veía una obra de arte, le daba un yello, se desmayaba. Entonces, se conoce como síndrome de Stendhal, esa emoción tan prodigiosa que le agarra a algunas personas que yo me acuerdo tengo un amigo que es buen futbolista y hombre hecho y derecho que cuando vio los crisantemos de Van Gogh se echó a llorar, ¿ya? Y decía, lloraba como Magdalena, pendejo. Viendo eso, la gente a mi alrededor me quedaba viendo y yo no podía dejar de llorar y lloraba hipando. Sí, no pude evitarlo ya. Ese es el síndrome de Stendhal, ¿ya? Le da eso a la gente cuando ve. Pues uno lee el último volumen y le da una emoción. Es que es algo increíble, ¿ya? Entonces, yo hice eso, por ejemplo, y cogí las grandes obras de la narrativa del siglo XX, Broch y las grandes novelas, ¿ya? Aquí, si quieren, les muestro, no sé si pueden Mira, qué ver. oportuno. Sí, está Kafka, Musil, Conrad, Pablo Martín Palacio. Adán, Pablo Palacio, abajo está Joyce. Y Flaubert. Y las del también, que esto no se me vaya a caer, también algunos del 19.
Y cogí esas, hice un inventario de esas obras y esas me las puse a leer y me puse a leer. Y me he dedicado a leer esas. Entonces, a veces me salgo, ¿no? Me salgo un poco, tampoco me he leído algunas de Camilleri y se está muriendo mi batería, lo siento. Pero bueno, esas han sido mis... ¿Puedo contar una infidencia? ¿Me permite, Santiago? Sí, claro. Santiago me contó la semana pasada que leyó Los que vendrán 2022 y que los reseñó para una revista en Ecuador. Así que, chicos, algunos de los que están aquí del taller pues Santiago los ha leído. Sí, hice una reseña para Rocinante y estuvo muy bien. Más puntualmente podría hablarlo, pero bueno, sí, hice la reseña de Los que vendrán para Rocinante, que me pareció muy, muy justo de hacer. Para Rocinante del próximo mes, que se saldrá en diciembre. Es algo que te agradecemos, Estuvo muy bien. Lo que ponía ahí, que era general, que lo importante, a pesar de la heterogeneidad de géneros que había ahí, lo serio era el trabajo de estilo. O sea, lo que aúna todos los textos es que saben que hay que trabajar un estilo, un oficio, ¿no? Una seriedad con los textos. Y estuvo muy bien. Bueno, chicos, entonces hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, que yo sé que tendremos muchas cosas más. Yo hice un montón de apuntes para preguntar y tal, pero el tiempo nos ha quedado un poquito corto. De todas formas, tenemos igual que... yo creo que si es que un día pactamos, que te comprometo aquí, sin ningún compromiso, ¿no? Pero te comprometo un poquito a que un día nos reunamos a que nos cuentes sobre estas técnicas del tarot y del I Ching y cómo nosotros también podríamos usar esto como para trabajar nuestros textos o algo así. Es decir, que quisiéramos volver a contar contigo en alguna otra sesión del taller. Y obviamente la pregunta con la que quiero cerrar es la que suele ser, ¿no? Y sé que desde el año pasado estabas trabajando en algo, entonces, ¿qué es lo que se viene de Santiago Páez? Bueno, estoy trabajando, más que nada, después de ya dedicarme a los ensayos. Durante todo este año he estado publicando en el periódico El Comercio, pero en el de papel, unos ensayos. Y con el año se acabarán de publicar uno semanal. Espero publicar un libro de ensayos el próximo año. Un libro de unos ensayos literarios, totalmente literarios. Y esa es la publicación del próximo año que haremos. Perfecto. Así es que serán ensayos. Buenísimo. Sí. Buenísimo, entonces muchas gracias, agradecer a todos y agradecer especialmente pues a Santiago por la charla que ha estado muy interesante y obviamente pues por el libro que nos permitió leer y pues eso. No se olviden los que lo hayan adquirido por Amazon, si quieren dejar su reseña ahí, pues se les agradece mucho que eso puntúa. De parte del taller de Kafka Escritores y de obviamente Cactus Pink, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ha sido muy agradable. Hecho pues. Bueno. Listo. Chicos. Bueno, hasta la próxima. Adiós.